principio. El maestro Li, el maestro Wang son las dos líneas donde principalmente yo decidí desarrollarme y que luego me aceptaron también. Es decir, porque eso fue un punto también de ser el primer extranjero que es aceptado en las líneas para bueno, representarlo, abrirlo hacia el extranjero. Fue un cambio bastante grande aquí, sobre todo en la línea de Mao Shan, que la línea de Mao Shan es la más cerrada que ha habido hasta ahora, ¿ya? La línea de Mao Shan, bueno, cuando alguien de la gente que tiene contacto con cursos de Shimen o de Bazi, para los chinos, cuando le dices Mao Shan, Mao Shan siempre han sido los taoístas que han hecho los rituales más raros, y de hecho siempre han salido en todas las películas chinas, ¿no? Salen los taoístas que salen que si volando y haciendo rituales, todos esos los llaman Mao Shan, y son como si los tienen como los de magia negra que están con los espíritus y tal, ¿no? Nada. Todo eso son películas, y de hecho hay muchas películas que se llaman sobre Mao Shan y tal, pero lo único cierto es que sí, la línea de Mao Shan es la que ha tenido o la que mantiene, bueno, un fundus receptus, es decir, lo que son la cantidad de textos y técnicas más antiguas que hay, ¿ya? Y eso es lo que quería mostraros aquí. En principio, antes de entrar en Mao Shan, el concepto sobre qué es taoísmo, ¿ya? Taoísmo, como comentaba antes al principio, hay dos tradiciones posibles, o digámoslo como sería correcto. Taoísmo es una palabra occidental, ¿no? Y en China hay dos palabras que lo corresponden. Una es Tao Chiao y la otra es Tao Chiao. Tao Chiao es realmente la parte filosófica que se dedica al cultivo personal, al cultivo filosófico, al entendimiento, ¿no?, de la persona y de la naturaleza, ¿ya? Y están las diferentes prácticas, tiene una referencia, ¿no? Tiene una referencia, ¿no? Sí, tiene una referencia, ¿no?, sobre los primeros textos que hay del taoísmo, que es el Lao Tse y el Zhuangzi, ¿ya? Y lo que es el Tao Chiao, eso es religión, y es lo que comentaba, que nosotros no tenemos nada que ver con religión. Y Tao Chiao está considerado como una de las tres religiones que hay, bueno, en la civilización china, junto con el budismo y el confucianismo. Esto viene, pues, en principio Lao Tse, es del siglo V antes de Cristo. Es la primera referencia que tenemos, ¿ya? Y es el primero que incitaba al conocimiento propio, el conocimiento de la naturaleza, ¿ya? Y a partir del trabajo que se desarrolló sobre los textos de Lao Tse, ¿ya?, se cristalizaron a principios, del siglo I antes de Cristo, del siglo I después de Cristo, lo que fueron dos tendencias que, que son las dos tendencias básicas del taoísmo, ¿ya? La primera tendencia es el camino de los maestros celestiales, se llaman Tianzi en chino, y la línea Mao Shan. Aquí es donde vamos a la diferencia básica. Los maestros celestiales es religión. Los maestros celestiales el punto máximo es cuando se aparece, cuando se le aparece a este hombre, a Zhang Daolin, ¿ya?, se le aparece el Lao Tse en una revelación y le da el contrato con los 10.000 espíritus, una historia, ¿ya? Y a partir de entonces, ¿ya?, se crean dos movimientos mesiánicos, que el mundo se va a acabar, solo son los que son del taoísmo, de los seguidores de los maestros celestiales van a ser los que van a entrar en el nuevo mundo. Bueno, una historia brutal.
Esto fue ahí una revolución que acabó en una guerra, es decir, son movimientos sociales que, bueno, intereses políticos, porque realmente toda esta gente era aristocracia, ¿ya? Y tenían intereses políticos, en fin, lo que pasaba en aquel tiempo, lo que es la religión y el poder estaba muy unido, tanto en Europa como en China. Aquí no entraré en más detalles. Eh, Eso todo confluyó en el establecimiento pues, de lo que es la religión cada vez más afianzada. Y en el siglo III después de Cristo, que ya había empezado lo que es la introducción del budismo. Bueno, el budismo empezó en el primer siglo después de Cristo a introducirse en China, y conforme se empezó a afianzar como alternativa religiosa, en el siglo III la gente que era partidaria del taoísmo empezaron a crear la versión estándar de la religión taoísta, para decir, la religión china, en frente a la religión budista era extranjera. ¿Ya? Ahí, bueno, en Luoyang, que es un sitio increíble, muy famoso por las esculturas budistas que tienen allí era una cultura donde se hizo mucha transcripción de los textos budistas, y de hecho donde estaba esa presión que se creó para expandir lo que es el taoísmo religioso. Y ya, bueno, se fue para los diferentes sitios. En principio, lo que es el taoísmo religioso, todo taoísmo religioso, es decir, luego hay Chuanchen y Guangdao, hay muchísimas líneas de taoísmo religioso que vienen de lo que es el taoísmo religioso, que estableció el camino de los maestros celestiales, los Tianzi. Y está basado, pues eso, en una visión del Mesías, mesiánica del mundo. Hay un tratado básico central que es el Taiping Chin, que es el tratado del clásico de la, de la paz extrema. Es algo interesante, pero tampoco nosotros nos basamos allí. Y bueno, lo que está escrito aquí del punto de, sí, la visión mesiánica, el orden, lo que comentaba antes, ¿ya? Tienen una visión del mundo y una organización interior muy fuerte, es decir, lo que es en la jerarquía, y igualmente su visión del mundo es una visión aristocrática, burocrática y jerárquica. ¿Ya? Eso es los puntos principales del taoísmo religioso. La línea Maoshan, ¿de dónde viene? Bueno, pues Maoshan es un sitio que está pues, cerca de Nanjing hoy en día, y es un sitio de retiro. Realmente allí era, pues aquí tenemos la representación de templo de los tres hermanos Mao, es decir, que eran gente que vivía allí en las montañas de Mao, ¿ya? Porque es la zona de Mao. Y es un sitio, vamos a ver, son colinas, y allí lo que tenía de especial es que había una cantidad de plantas medicinales enorme, y era un sitio bastante protegido, es decir, que no había lo típico que comentan en todos los textos chinos de que si habían tigres o si había gente malvada. No, era un sitio bastante pacífico como para hacer un retiro, irse allí a meditar, a estar cada uno en lo suyo, y habían muchas plantas medicinales, pues eso, que fomentaban lo que son todos esos estados de retiro, ¿ya? Ahora, hoy en día, pues sí, allí han creado un templo, que es un templo que parece Disney World, que parece mentira, pero bueno, es que eso es China. Es decir, China ha cogido lo que son las cosas tradicionales, como el templo de Shaolin. Es decir, yo cuando estuve en el templo de Shaolin, bueno, en fin, ¿para qué? No me voy a poner ahora a criticarlo, pero sí. En principio, importante es, allí no había ningún templo, esto era una zona de montañas, y ahí iba gente pues de retiro personal, y se habla mucho de lo que es la inmortalidad, las prácticas de alquimia, la meditación y revelaciones. Cuando la gente iba allí a hacer prácticas, es decir, la práctica de meditación, la práctica energética, pues accedes a ciertos estados, ¿no?
espirituales, donde aquí se habla también de revelaciones, ¿ya? No revelations, revelations, ¿ya? Y bueno, las técnicas de la inmortalidad y de la alquimia. Efectivamente, ahí es donde se empezó a cuajar el concepto de las prácticas de la inmortalidad, es decir, bueno, al principio lo que es el alargamiento de la vida, ¿ya? La prolongación de la vida, en base a lo que eran conceptos que ya estaban establecidos en aquel momento sobre cómo funciona la energía dentro del cuerpo, ¿no? Y allí es donde iba la gente pues a conocer a maestros, conocer a gente que estaba allí practicándolo. O sea que es un sitio donde había un tipo de, como si fuese en Woodstock, ¿ya? En los años, un tipo de comuna, ¿ya? Donde la gente iba allí a intercambiar sus conocimientos, sus expresiones y a practicar libremente, ¿ya? Y realmente esa es, si yo tengo que definir mi línea, es decir, una vez que yo he entrado, conforme veo a toda la gente, ¿no? Me gusta hacer una comparación como cuando estamos en escalada libre, ¿ya? Es decir, que siempre hay alguien que ha puesto ya mosquetones en las paredes para seguir y que siempre hay alguien que te puede ayudar, es decir, que que estás encordado, es decir, que si te vas a caer, no te vas a caer, es decir, porque hay alguien que está detrás de ti que te ayuda, pero tú tienes libertad de movimiento y hay gente que ya ha creado, ¿no? Caminos para seguir por las paredes, para subir las montañas, ¿no? Y alcanzar los objetivos que quieras alcanzar. Y ahí estamos como si fuese una matriz donde estamos todos ayudándonos a todos, porque realmente dentro de nuestra línea, vale, yo he desarrollado varias especialidades al mismo tiempo, pero hay maestros que solo han desarrollado una especialidad, que es alquimia exterior, y están produciendo una crema específica de alquimia. Hay otros que su especialidad es el cultivo de unas setas especiales, ¿ya? Hay otros que solo feng shui, hay otros que solo es trabajo con rituales, ¿ya? Por eso digo que es una comunidad bastante abierta, con un respeto mutuo, con un enriquecimiento mutuo, ¿ya? Y las prácticas, pues son ese tipo de prácticas dentro de lo que es este enfoque. Aquí, bueno, los máximos representantes también son gente de familia aristocrática normal, porque en aquel tiempo decir quien se puede dedicar a estas cosas es porque tenía eh, no tenía ninguna presión económica para dedicarse, ¿ya? Y de hecho, bueno, esta gente en principio son médicos famosos. Lo que es Gijón es el primer médico más famoso que hay, el primer que escribió tratados de medicina y de alquimia interior. Él y su mujer, Bao Gu, increíble lo que es el legado que ha dejado, y ellos eran Maoshan, ellos eran de la línea de Maoshan. Luego, gente de la familia Shu estaban dedicados principalmente a lo que era el trabajo con, se llama la literatura extática, es decir, que eran meditaciones, y en las meditaciones pues iban tomando registros de sus experiencias en los mundos a la hora de cuando en la meditación abandonaban el cuerpo, de tomar un registro de qué es lo que le pasaba, es decir, cuáles eran todas las experiencias que tenían, ¿ya? Y las registraban. Y eso son lecturas bastante agradables, bastante interesantes, ¿ya? A la hora de tomar referencias, ¿no? El siguiente más importante es Tao Hongqin. Tao Hongqin es uno de los primeros, considerado el primer dios de la medicina china, ¿ya? Es decir, junto con Huato, que es el médico divino del tercer siglo después de Cristo. Tao Hongqin es de los que han escrito los tratados más extensos, y tratados extensos, pues precisamente también en alquimia externa e interna, ¿ya? Maoshan, la gente de Maoshan somos, bueno,
la definición de la línea y de la literatura que es accesible, todo es pragmatismo, ¿ya? Y aquí están, bueno, de lo que son las técnicas con talismanes, conjuration, eso no es una buena palabra, pero es que realmente para gente que no entiende decir lo que es el poder, digámoslo, ahora sí que se podría decir mantra. Okay, es decir, mantra, el carácter original de mantra en chino se llama zhou y zhou es un compuesto entre dos partes, ¿ya? Si la parte de arriba son dos bocas y la parte de abajo es una parte que tiene un significado como si fuese la totalidad, ¿ya? Sobre dos bocas sobre la totalidad, mantra o no, lo que nosotros utilizamos es el poder de la resonancia, el poder de la vibración. Y es a la hora de establecer campos energéticos, se activa el poder de la vibración, de la frecuencia, para activar esa energía, ¿ya? Mantra es lo que se suele ya es un término aceptado, lo mismo que mandalas, ahora son términos más aceptados socialmente. Eh, en general, hasta hace poco se podría llamar esos conjuros, es decir, desde el punto de vista de, asociado a todo aquello que, pues lo que no se entiende y que se trata, pues eso, es decir, como se ha tratado en todas las prácticas espirituales también fuera de la iglesia, es decir, todo brujería, ¿no? Todo cosas, en un término peyorativo sobre cuáles son esas prácticas, ¿se llama? Al margen de eso, pues farmacia, alquimia y las técnicas de visualización, concentración, todo eso, las prácticas de meditación, ¿ya? Esta es la parte principal entre la diferencia entre unos y otros. En esta presentación no lo tengo, es decir, porque es ya entrar en más detalles, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay dentro de lo que es el taoísmo religioso, aquí puedes ir a templos y tal, ¿no? Y ellos tienen registros de, bueno, que entran espíritus, dioses, ¿no? Y entonces toman registros de lo que es transcripciones de lo que ellos dicen y tal, ¿no? Y hay códigos, ¿ya? Es decir, lo que hablaba antes, el taoísmo religioso es una religión que va a controlar a la población, controlar la mente de la población, como todas las religiones. Y ahí va en el punto de controlar el comportamiento de las personas, ¿no? Y es algo normal que tienen el código de los méritos y de demerits, o sea, no sé cómo se diría en español ahora, sería decir, como que hacer puntos positivos o quitarte puntos, es decir, de puntos en tu comportamiento, ¿no? Y es algo así como, pues, no sé, con la época de la Inquisición y tal, ¿no? Es decir, que si tenían puntos de menos, tenías que hacer un ritual y te ponían puntos, esas cosas. Pues eso sigue estando y bueno, esos libros que se llaman Sansu, es decir, son los libros para la educación del bien, ¿ya? Ahí hay cosas increíbles, desde, bueno, juzgando todo tipo de comportamientos y juzgando, pues, lo mismo que la iglesia en la mayoría del tiempo, juzgando comportamientos sexuales, digamos, juzgando lo obsceno, pecadores y tal, lo mismo, es decir, digamos, y, en fin, muy triste. Simplemente saber decir que a la hora de decir taoísmo hay mucha gente que, porque sé que en España hay gente que aprenden del Chuanchen, que es la derivación, el Chuanchen viene del 10 después de Cristo y la versión de ahora es más bien del 16. Esa gente aprende un tipo de taoísmo con un tipo de prácticas. Yo he conocido a gente también de allí de España. Yo respeto a todo el mundo, pero con esas cosas yo no tengo nada que ver y yo lo digo claramente, ese no es mi mundo porque su mundo es bastante, no es yin y yang, sino es blanco o negro, ¿ya? Es decir, la manera de ver que tienen de las cosas es bastante más tangente, es para mi punto de ver más confucianista. Pero bueno, que lo sepáis, es decir, que
la gran mayoría de las líneas taoístas tienen ese punto religioso, ¿ya? Que es desgraciadamente lo que se ha establecido más, porque finalmente es lo que a la gente con poder, finalmente es lo que les da, pues eso, es decir, el poder afianzarse, utilizar a la gente, el abuso de las técnicas, ¿no? Lo que es el origen de Mao San principalmente ha trascendido más en líneas de prácticas personales, de prácticas de Yangtze, de cultivo personal y técnicas pues eh, de artes marciales. Es decir, ¿no? Esa libertad espiritual y lo que es el concepto de la virtud personal ha trascendido más en esos aspectos de disciplinas o doctrinas espirituales aisladas, más que en lo que ha sido en las instituciones estructuradas, ¿ya? Y eclesiásticas, monásticas, ¿ya? Con monjes taoístas y tal, ¿ya? Son, esas son las primeras impresiones que siempre doy a la hora de decir, ok, ¿dónde estamos? ¿Ya? A la hora de hablar del taoísmo, ¿ya? Si tenéis preguntas o inquietudes en este punto de que queréis formular o compartir.